Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran, tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor, la experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cubierta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Iniciamos una activa conversación con el auspicio de Melipaz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate a lo natural con Melipaz. Hola amigas y amigos auditores, don Jaime de Casa Cubierta que nos acompaña el día de hoy como todos los días de lunes a viernes de 4 a 4 y media. ¿Cómo está don Jaime? Bien, pues aquí disfrutando nuestro café de la tarde, sí. ¿Ya? Junto a ti, pues mi gran amigo Guillermo Zurita, un hombre de radio con experiencia, ¿no es cierto?, en los medios. No me diga eso, no me confunda, porque hay otro son. Zurita que era mi padre, que en paz descanse, siguiendo un poco, pero nunca igualando. Oye, tendríamos que hablar un día de tu padre. Tendríamos que hablar un día, sí, que por un hombre supuesto. que dejó una marca importante. Sí, totalmente. El periodismo chileno. Totalmente, ¿no? Además que lo pasó tan bien en su vida que me contagia eso. Eso de pasarlo bien me encanta. Y yo creo que también hay otra cosa que le puede encantar también a la gente, que es... Bueno, aquí estamos junto a Melipaz de NOP. Eso es lo que nos encanta a nosotros y le encanta a nuestros auditores. El tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales para calmar la ansiedad, por ejemplo, relajar y combatir los síntomas del estrés. Cámbiate a lo natural y relájate con Melipaz cápsula o Melipaz líquido. Encuéntralo en todas las farmacias. Don Jaime de Casa Cubierta, aquí en esta cafetería de UCB vamos a hablar de un tema que nos apasiona. Yo creo que a la edad nuestra hay temas que uno ya a esta edad empieza a ver qué cosas son las pasiones. Y una de las grandes cosas y uno de los temas que me ha llevado a trabajar y a investigar, a leer un poco, más que investigar, porque yo no soy un investigador ni nada de eso, sino que es como una cosa pasional y tiene que ver con la educación emocional. Y hablemos de educación emocional, es educar en las emociones humanas, pero si lo circunscribimos en la educación en los colegios, en las aulas escolares, ahí hay un gran mundo que se abre y grandes paradigmas que romper, Jaime. Claro que sí. Mira, aquí tú estás tocando un tema que a mí me toca el corazón, porque tiene que ver con una entrega que he estado haciendo en estos últimos años, ya particularmente con alumnos de mi querido colegio El Almendro. Este es un colegio que queda en el límite de la comuna El Bosque con La Pintana, por lo que tú te podrás imaginar que estos niños son de un sector vulnerable, como se suele decir hoy. Sí, está como de moda la palabra. Claro, yo digo vulnerados, vulnerados, porque ellos ya están vulnerados. Las historias detrás de estos niños son bastante trágicas muchas veces, ¿ya? Y me ha tocado trabajar con ellos justamente en este ámbito de su educación emocional y ha sido con mucho éxito. No, y fíjate que volviendo a esto, Jaime, podríamos decir que hay una tendencia a, por decirlo así, a crear analfabetos emocionales en los jóvenes. Bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos de grandes transformaciones a propósito de rupturas paradigmáticas y se están rompiendo muchos paradigmas respecto a la forma en que hemos sido educados, a la educación tradicional, ¿ya? Claro. Y claro, no coopera mucho a veces todas estas tecnologías que lo hemos hablado antes, que crea una especie de autismo, los niños todos conectados con celulares, Claro. Eso no coopera mucho para lograr un mayor desarrollo emocional. Yo creo sí que nuestra sociedad, esto es un fenómeno a nivel mundial, se está haciendo cargo felizmente a paso lento, sí, especialmente en nuestros países latinoamericanos, pero se está haciendo cargo de este desarrollo emocional que deben tener los niños y no circunscribirse solo a los aspectos intelectuales. Sí, no, y fíjate que hay un punto interesante que tiene que ver con esto de la educación emocional y pasa también por un paradigma que obviamente se está destruyendo, que tiene que ver con
los últimos avances de la neurociencia, y han surgido algunas disciplinas que tienen que ver con el trabajo del aula, y esto le llaman en la Escuela Europea Española, específicamente en Barcelona, le hablan de la neuroeducación, pero la neuroeducación orientada a cómo aprende el niño, cómo aprende. Entonces, diseñar las estrategias de aprendizaje, y en ese diseño de estrategias de aprendizaje hay todo un trabajo que parte desde los últimos descubrimientos de la neurociencia, del funcionamiento del cerebro, y habíamos hablado en programas anteriores, por ejemplo, el mito de la neuroplasticidad del cerebro, por ejemplo. Sin embargo, este diseño, por ejemplo, de un programa educativo para aprender en el aula, distinto al que tradicionalmente estamos acostumbrados, donde el profesor tiene la razón, donde todo está unidireccional, donde la comunicación es unidireccional, donde no hay los estímulos necesarios, donde la disposición en la aula de clase es muy estructurada, etcétera, es romper un poco los esquemas y plantear alternativas en base a cómo opera nuestro cerebro. Nuestro cerebro opera en forma expansiva, por lo tanto, las formas de plantear los contenidos a través de estructuras muy rígidas y sin colores a veces, permite que el aprendizaje no sea tan fluido. Entonces, a partir de ese principio yo creo que surge toda una corriente de trabajo en los educadores que tienen que ver con esto. Ahora, yo quiero hacer una distinción bien importante, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que las neurociencias en general, hay que saber que la neurociencia, bueno, en términos muy generales, es el estudio del sistema nervioso. Y eso tiene una serie de dimensiones, obviamente en el mundo de la medicina, de la sanación. Exactamente. Y también hay un aspecto de la neurociencia que incluso se ha dado en llamar la neurociencia educativa, que lo que está haciendo es considerar el funcionamiento del cerebro y cómo al conocer el funcionamiento del cerebro nosotros podemos maximizar los aprendizajes. Por ejemplo, el cerebro humano está muy bien equipado para procesar imágenes, ¿ya? Entonces, si tú presentas la información con imágenes, con imágenes en movimiento incluso, y con muy poco texto, por ejemplo, eso favorece la internalización de la información y la memorización. Ese es un tema, y en eso las fuentes de la neurociencia han servido también al mundo de la educación, y hay muchos que están trabajando. Yo también he hecho cosas al respecto, pero otra cosa es la educación emocional. Claro. La educación emocional tiene que ver más, por ejemplo, en el caso del Colegio El Almendro, donde yo he estado trabajando, María Paz Aravena, que es la directora del colegio y la que ha sido una gran promotora, primero de esta idea de colocar los esfuerzos en los alumnos, fíjate tú, no tanto en los profesores, porque la lógica diría, bueno, habría que entrenar a los profesores para que ellos a su vez transmitan esto a los alumnos. En este caso nos jugamos por otra opción, que es como a la inversa, entrenemos a los alumnos para que ellos transformen a los profesores. Y hay algunos principios básicos, como por ejemplo el autoconocimiento. Claro, ¿ya? Eso es clave, ¿eh? Les enseñamos a meditar, les enseñamos a expresar sentimientos. Claro, identificar las emociones, claro, la identificación de la emoción, y de ahí empezar a trabajar en base a que por eso decía en un principio cuando partimos, Jaime, este tema de los analfabetos emocionales. Desde niño nunca nos dicen, no, usted que es niño, los niños no lloran, los hombres no lloran. ¿Viste el mito? Los hombres no lloran, pero los hombres tenemos que llorar, los hombres tenemos que emocionarnos. La sociedad, claro, de alguna manera, como tú bien dices, Jaime, y hablas de esta matrix, como que nos lleva para allá. No, pues tenemos que emocionarnos, tenemos que de alguna manera expresar nuestras emociones, y eso viene desde cuando somos niños. Y es toda una sabiduría. Por ejemplo, si pensamos en Daniel Goleman, que acuña este concepto, o más bien lo da a conocer al mundo, el concepto de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, si la pudiéramos definir en muy pocas palabras, tiene que ver con el manejo de las emociones sin generar daño, ¿ya? Dentro de ese manejo está el concepto de la expresión de la emoción. Es importante expresar lo que se siente, expresar tanto las emociones positivas, porque hay personas que tienen dificultades incluso para expresar la alegría, ¿ya? Sí. Y también dificultades para expresar, obviamente, la rabia o la tristeza. Lo que dice Daniel Goleman, en el fondo, es que
La rabia, por ejemplo, como una emoción, en este caso podríamos decir entre comillas negativa, que tiene el riesgo de generar daño, la rabia hay que expresarla. Lo que pasa es que hay que saber expresarla de tal manera que no genere daño ni a ti ni al otro. Ni al otro, claro. Entonces yo tengo rabia, claro. yo tengo rabia con alguien, lo más, por ejemplo, en concreto, si yo le pego un puñetazo a la almohada, estoy expresando la rabia de una manera inteligente porque, por un lado, la expreso, pero por otro lado, no estoy haciéndole daño a nadie. ¿Ya? Sí. Entonces, esto es parte de los desafíos que tenemos nosotros como sociedad y hablando especialmente en el mundo de la educación de los niños, enseñarles, por ejemplo, a expresar sus sentimientos, pero de una manera adecuada. Y una manera adecuada es que esto no genere un daño ni a sí mismo ni a los demás. Mira, Jaime, yo te quiero comentar un poco una experiencia que tuve el año pasado con un programa PASE, un programa de colegios vulnerables que patrocinaba la Universidad Católica de Temuco. Me invitaron como speaker ahí, trabajando con 200 estudiantes de colegio en un auditorio. Imagínate trabajar con 200 estudiantes de colegio en un auditorio y 25 profesores sentados al lado mirándote tú. Yo además de explicarle cómo funcionaba el cerebro, además de tocarle un poco de instrumento en un escenario, me llamó mucho la atención porque hay un ejercicio que yo hago con los estudiantes, donde ellos tienen que dibujar una emoción. Y esa emoción no la pueden dibujar, sino que tienen que crear una historia en ese dibujo. Y cuando el estudiante, porque lo hicimos con varios grupos, imagínate, 200 estudiantes. O sea, yo tenía prácticamente 160 estudiantes haciendo dibujitos en un auditorio, escribiendo. Y después al azar, hago una dinámica, saco 4 adelante. Uno de ellos sale adelante. Estos eran estudiantes de tercero y cuarto medio, ¿no? Estaban a punto de salir a ser futuros profesionales. Y el objetivo de la Universidad Católica de Temuco, en este caso, era que estos estudiantes pudiesen, en el futuro, poder optar a un título profesional, entrar a estudiar algunas de las carreras de la universidad. Me tocó el caso de 2 jóvenes que dibujaron unos cuchillos enterrados en un corazón. Entonces, tenían que contar de dónde venía el origen de ese dibujo. Claro, ¿cuál es la historia que estaba detrás de ese dibujo? Y una de las historias fue maltrato familiar de su padre a su madre. Y fíjate que no lo podía decir con palabras, claro, pero lo pudo expresar con dibujo. Entonces, muchas veces nos pasa que a nuestros hijos, muchas veces a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, no nos atrevemos a expresar una emoción, sino es a través de un acto quizás artístico. Fíjate. Bueno, mira, déjame decirte que una de las cosas, de las distinciones que me gusta hacer a mí también, y se las hago a los alumnos, es que una cosa es tener una personalidad extrovertida o introvertida, y otra cosa es ser expresivo o no ser expresivo, porque el extrovertido versus el introvertido tiene más que ver con el que habla. El extrovertido habla y cuenta todo, y no le afecta mucho las consecuencias de eso. El introvertido es la persona reservada que no habla de sus cosas personales, en general. Es hermético. Es más hermético, claro. Pero el ser expresivo no son cuestiones de otra índole. Por ejemplo, nosotros podemos conocer niños que son extrovertidos, pero al mismo tiempo no expresan la emoción, porque la expresión tiene que ver con la emoción. ¿Ya? Hablan mucho, incluso hablan de lo muy felices que son, ¿ya? Emoción in motion, en movimiento. Claro, pero no están realmente sacando esa emoción afuera. Y hay otros que son, en cambio, introvertidos, reservados, y que sí pueden ser muy expresivos a través de, por ejemplo, el arte. Claro. Hay niños que tocan el piano o tocan la guitarra, y a través de ese medio, como tú mencionabas, por ejemplo, el dibujo, puede ser otra, la pintura, a través de ese medio ellos logran expresar las penas o las rabias o las alegrías que realmente experimentan. No, y es muy significativo esta dinámica, porque después el grupo de esa persona lo ayuda a construir esa historia, que eso es lo bonito de la dinámica. Un día podemos hacer más énfasis en dinámicas así que hemos trabajado con los estudiantes. ¿Por qué? Porque quizás usted en su casa, señora o señor auditor, tiene hijos, y a lo mejor su hijo no expresa sus emociones y dice, oye, mi hijo anda siempre callado, no quiere hablar conmigo. Entonces quizás
busque la opción, busque la oportunidad en que él pueda, como bien tú dices, Jaime, ser una persona introvertida, expresiva o extrovertida, inexpresiva. Sean las cuatro combinaciones. Las cuatro combinaciones. Claro. Trate de buscar lo que a esa persona le apasiona, para que pueda expresar a través de eso su verdadera emoción. Y podríamos decir entonces que si tú tienes un niño que lo notas muy introvertido, no te asustes, porque tal vez él tiene otra forma de expresarse, y lo que sí hay que estar atento a descubrir el canal. A lo mejor ese niño a través del deporte o a través de la música, habrá un canal donde él se pueda expresar. Y al mismo tiempo no te confíes demasiado si tu hijo es muy extrovertido, claro, que habla mucho, claro, de sí mismo y todo, pero no expresa, y que a lo mejor no está expresando los dolores o las angustias que tal vez sí está experimentando. Estamos aquí en Bienestar en Acción con Jaime de Casa Cuberta, hablando de educación emocional. Es un gran tema, tiene muchas aristas, pero lo estamos circunscribiendo el tema en el tema de la parte de los estudiantes de colegio, porque en cómo expresan sus emociones, y ustedes en su casa con sus hijos también, ver de qué manera podemos soltar esas emociones de nuestros hijos. Y creo, Jaime, que tú hablaste de algo muy importante cuando partimos hablando de este tema, y tiene que ver con el autoconocimiento. Yo creo que ahí parte mucho de cómo nosotros, tanto nosotros como padres o los educadores, impulsen esta iniciativa de autoconocerse. Creo que hay un punto importante, Jaime, ahí. Así es, pues. Este es un tema muy interesante y lo estamos compartiendo con nuestros auditores, mientras a su vez compartimos un buen café acá. Hacemos un chin con el café, con mi querido amigo Guillermo Zurita. Y don Roberto Fierro también se está tomando su buen café por ahí. También. Mira, uno de los temas que provocó que este colegio quisiera hacer una intervención, ¿verdad?, que en este caso es un seminario que dura 2 días completos, que los llevamos a ellos a un lugar fuera del colegio, surge por el tema de convivencia escolar, de bullying. ¿Ya? Claro. Entonces, dentro de nuestra tesis, digamos, está que hay que partir por el autoconocimiento, ¿ya? Sí. Y cuando tú logras interesarte en conocerte tú, a ti mismo, se te facilita el conocer al otro, ¿ya? Y cuando vas conociendo al otro, te vas dando cuenta que no todo el mundo es igual a ti, ¿ya? Es que hay formas distintas de ser, y vas aprendiendo, y ese es un tema central dentro del seminario, la aceptación, que no es la resignación, sino que aceptar significa, y yo en esto soy bien duro incluso con ellos, aceptar significa ser realista, es reconocer realidades, y la realidad a veces puede ser que la persona que está sentada al lado mío en el banco, en el colegio, es una persona muy diferente a mí, pero el hecho de que sea diferente no significa ni que yo esté de acuerdo con él ni en desacuerdo con él. Yo puedo estar en desacuerdo con él, con sus comportamientos y sus actitudes, y sin embargo aceptarlo, o sea, reconocer quién es. Cuando nosotros no somos capaces de aceptar al otro, es cuando ponemos la energía o el interés en una fantasía, en el fondo, en una expectativa. O sea, ya no estamos viendo a la persona real que está al lado, sino que estamos viendo la expectativa que yo tengo de esa persona, o sea, lo que ella debería hacer. Y como ella no está haciendo lo que yo creo que debería hacer, ahí se frustra la expectativa y surge el resentimiento, surge la rabia. Pero cuando yo acepto, uno de los indicadores de la aceptación, o sea, ¿cómo yo sé si logré aceptar al otro? Lo sé porque no me da rabia. Sencillamente no me da rabia. La aceptación es algo neutro. No, y fíjate que la aceptación también parte de aceptarse por uno mismo, y eso tiene que ver con la autoestima, ¿eh? Por eso que el autoconocimiento es previo, ¿eh? Yo tengo que partir por aceptarme a mí mismo para poder luego aprender a aceptar al otro. Claro, totalmente. Y eso es parte de la educación emocional, ¿ya? Y además, otra cosa importante que decir, en una institución como un colegio, cuyo destino final es lograr una buena formación en los niños como futuros profesionales y ciudadanos, o emprendedores, lo que sea, el interés académico va de la mano de esto. Esto no es una cuestión gratuita o accesoria o algo desconectado.
si los niños logran conectarse emocionalmente con el otro, eso les facilita también el aprendizaje a nivel académico. Claro. No, y creo que ese es uno de los ejes de hecho el Mineduc trabaja mucho el tema de la convivencia escolar en los últimos años, le ha dado mucha énfasis a este tema de la convivencia escolar, precisamente por eso que tú dices, Jaime. Pero ahora a nivel más, digamos, del diseño educativo en el aula, me refiero a cómo dan las clases los profesores. Claro. Y cómo fomentan el autoconocimiento y cómo fomentan la identificación de las emociones. Y ahí hay todo un trabajo que le llaman en España la neurodidáctica, que tiene que ver con el uso de recursos en el aula que permitan que el proceso de aprendizaje sea más efectivo. Y aquí es un poco lo que tú comentabas de las imágenes, de que el cerebro piensa en imágenes, el uso de los colores, la disposición del aula, etcétera. Claro. Y en base a eso también los estudios de la neurociencia que han ido acompañando también cómo el cerebro aprende. Entonces, creo que también hay un desafío, aparte de los propios estudiantes, hay un desafío de quienes están educando a estos estudiantes. Claro que sí. Y estas personas que educan a estos estudiantes tienen obviamente la gran responsabilidad, porque hoy en día van a ser mucho más cuestionados que antes, porque antes no se cuestionaba al profesor. Ahora un profesor dice algo y el estudiante en la propia universidad, me tocó a mí cuando daba clases en la universidad, cuando llegué a Chile hace 5 años atrás, yo me equivocaba en un concepto y había un estudiante que lo buscaba en internet y decía, no, profesor, sí, claro, disculpe. Entonces, y hoy día no es tan difícil que ocurra, porque están con el celular todo ahí conectado. Entonces, ahora el profesor en este caso no es la gran autoridad. Ahora la tendencia y el paradigma que se está rompiendo es la interacción, mayor interacción entre el estudiante y el profesor. Y el cuestionamiento hoy en día es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya la internet nos ha permitido abrir la información y el profesor no es el que siempre tiene la razón, ¿no? Como dicen, el cliente siempre tiene razón, y la verdad que no, ni el profesor ni el cliente siempre tienen la razón ahora con el nuevo paradigma. Claro, mira, pero aquí hay que decir algo que es bien trascendente en el fondo, y que no solamente se aplica al profesor, sino que a cualquier persona que tenga un cargo así, entre comillas, de superioridad, digamos, como un jefe, etcétera. Claro. Y tiene que ver con que lo que se está rompiendo hoy día es el concepto de autoridad que yo llamo la autoridad del bototo. La autoridad del bototo es como una especie de autoridad militar, donde en el fondo yo te estoy diciendo a ti, si tú no me haces caso en la orden que yo te estoy dando, algo malo te va a ocurrir. Claro. Hay una especie de amenaza. De amenaza, claro. Algo, entonces yo estoy confiando en que esta persona, para evitar el mal que le podría acaecer, que podría ser el despido, por ejemplo, va a preferir obedecer. Es una manipulación, pero tremenda. Bueno, tremenda. Pero ese paradigma está rompiéndose y se está instituyendo uno nuevo, que es la autoridad de la sabiduría, que tiene que ver con que yo obedezco a esta persona porque yo sé que ella sabe. Eso significa. Es sabio. Él sabe a dónde vamos y por lo tanto yo confío en él. Esa también es una autoridad. Es una autoridad, claro. No, y fíjate que volviendo con el programa, que siempre estamos como cuestionando y rompiendo ciertos paradigmas, yo creo que en esta conversación del programa de hoy, donde hablamos de educación emocional, creo que hemos roto por lo menos unos 2 paradigmas, Jaime, ¿no? No, por lo menos. Siempre estamos rompiendo paradigmas. ¿Y por qué? Porque el cuestionamiento es importante hoy en día en una sociedad como la que estamos, donde hay acceso a la información. Y creo, Jaime, que la educación emocional parte desde la casa también. Claro que sí, y ese también es un desafío de las comunidades educativas, digamos, y no es nada fácil involucrar muchas veces a los padres, especialmente en estos sectores vulnerables. Fíjate, no es nada fácil lograr seducirlos y convocarlos en este proceso, y ellos son obviamente protagonistas. Y además va en relación con el nivel de educación. Bueno, seguimos entonces con este tema. Yo creo que nos da para mucho tiempo todavía, Jaime. Yo creo que quedan algunos programas más para poder hablar más sobre este tema. Hay algunas estadísticas interesantes que me gustaría compartir después, con un dato un poquito más duro sobre cómo se ha ido desarrollando este tema de la educación en el aula. Hay un programa de la Sociedad Telefónica en España, en Barcelona, a través de una consultora que ha desarrollado una serie de estudios respecto a esto, que los vamos a compartir con los auditores, sobre todo los que tienen hijos, porque la verdad que para quienes tenemos hijos, este es un tema que nos inquieta.
Y nada, Jaime, yo creo que dejemos abierto la alternativa para que la gente pueda opinar también y pueda comentar sobre este tema y pueda también ellos mismos hacerse cuestionamientos y hacerse estas preguntas que nosotros en el primer programa nos dijimos. O sea, ¿hasta qué punto estamos ayudando a nuestros hijos, a nuestros colaboradores a identificar sus emociones? Y esa ha sido la tónica y queremos que siga siendo la tónica de nuestro programa, que es el cuestionamiento, la reflexión a través de la pregunta. Exactamente. Nos despedimos el día de hoy, Jaime. Gracias, tremendo aporte y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran, tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor, la experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Iniciamos una activa conversación con el auspicio de Melipaz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate a lo natural con Melipaz.